Bueno, gente, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por volver a escucharnos, por volver a ver estas conversaciones. Esta es probablemente la tercera o la cuarta que ustedes van a ver subida en las redes de la red y en mi canal de YouTube. Hoy estoy recontento, es una de las razones por las que quiero y que quise hacer todo este ciclo de conversaciones es charlar con Vale, a quien van a conocer ahora, que es una genia, una luchadora que me enseñó mucho cuando yo entré a la red, ella ya estaba y ya estaba con su lucha y ya estaba con toda su historia, así que fue como, siempre fue una guía, un norte a seguir, como lo fue Pablo también y otros compañeros. Así que bueno, Vale, hola, ¿cómo andás? Gracias por Qué estar. lindo, qué lindas palabras. Hola, gracias. Arrancamos muy arriba. Sí, Eh, sí, así como. y bueno, y Vale de las mías, le gusta hablar, nos sentimos los dos cómodos hablando, así que Vale, te dejo para que le cuentes a la gente. Esto está teniendo, por suerte, muy buena repercusión, lo está viendo mucha gente, hay gente que se está contactando con la red, así que estamos re contentos. Recuerden, no me quiero olvidar, que estamos en redes sociales, Red Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico Argentina, nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el canal de YouTube personal mío de Julián Bartoli, búsquenme ahí, van a ver todas las conversaciones. Hay una lista de reproducción que se llama charlas sobre el abuso sexual. Así que nada, estamos. Igual lo vamos a poner en Instagram, en historias, en todas las redes, para que sea fácil, de fácil acceso. Ahora sí, vale, contanos de vos, quién sos, tu historia un poquito y ya después arrancamos sobre lo que nos trae acá. Dale. Bueno, mi nombre es Valeria Zarza. Yo fui ex monja casi 18 años en una congregación en Salta, Argentina. Eh, Entré en el año 97 más o menos y comencé a vivir abusos de parte del fundador a partir del año 2000. Tocamientos, groserías, alusiones a mi cuerpo. El fundador de esta orden era un sacerdote salteño que tenía una congregación de mujeres y varones. Llegamos a ser más de 800 que hemos pasado por esa comunidad, muchísimos jóvenes. Se atraía mucho a los jóvenes a través de retiros espirituales que hacíamos. Y bueno, yo participaba organizando los retiros, haciendo las obras de teatro, predicando. Al principio fui con la ilusión que muchos jóvenes tienen de hacer el bien, de seguir a Cristo, de cambiar el mundo. Y con el tiempo, con lo que fui viviendo, con lo que fui viendo también, terminé en un ateísmo acérrimo y escapándome de la congregación en el año 2015. Terminamos con denuncias, denunciamos al sacerdote y hace poquito lo condenaron a 12 años de prisión. Sí, un día muy festejado en la red puede ser. Eh, Sí, más con toda la sí, historia sí. que ahora vamos a ir desarrollando, que tenés vos y que tuvo el juicio y todas las trabas, ¿no? Que te pusieron durante el juicio. Eh, Antes de pasar a eso, vale, para que la gente te conozca más también, ¿qué te gusta hacer a vos? ¿Con qué te divertís? ¿Con qué te reís? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, me gusta muchísimo pintar, me divierto mucho pintando, haciendo cosas nuevas, creando. eh, Amo la naturaleza, me gusta sembrar muchísimo. Semilla que encuentro, ya estoy inventando algo, armar injertos, esas cosas raras. Nunca me salen, pero me gusta armarlo, a veces sí. Canto, me gusta mucho cantar, canto en privado porque me da mucha vergüenza, pero canto, toco la guitarra, coso y amo mis gatos, los adoro. Y nada, estoy tranquila, vivo sola, tranquila y rearmándome día a día. Bien, qué lindo eso. Bueno, eso es importante. Y sobre eso te quería preguntar, estas cosas que a vos te definen ahora, ¿no? De lo que te gusta hacer y lo que te hace bien. Durante toda la época que fuiste, digamos, que sufriste abusos y demás, ¿esto lo podías hacer o no lo podías hacer en el ámbito en el que estabas? Entendamos que, como vos dijiste, fuiste monja durante 18 años, eh, ¿o no? ¿Sí? 18 años, entré en el 97. ¿Y esto vos podías hacerlo? ¿Tenías libertad de hacer estas cosas que te gustaban o no?
No, no, no. Una vez que uno ingresa a este tipo de a toda congregación en realidad, pero esta tenía una forma particular de resetearte la cabeza realmente. O sea, éramos como máquinas. Nosotros teníamos horarios, teníamos trabajo todo el tiempo. No solamente trabajo de evangelización, que con el tiempo fue aminorando, sino que era trabajo de construcción de casas, trabajo de pedir donaciones. En realidad fue llenarle los bolsillos al fundador y a los curas, bueno, al padre Josué, que era la mano derecha del padre Agustín Rosa, que nos hacía mantener con nuestro trabajo, los alquileres de su familia, los estudios de su familia, el alimento de la familia, también del padre Rosa. O sea, nosotros trabajábamos y vivíamos para ellos. No había tiempo de gustos personales, a veces ni tiempo para poder expresarlo. Esto que me decís, por ejemplo, qué te gusta o qué te hace reír, no sé, cosas tan sencillas, yo nunca los conocí de mis hermanos o hermanas de comunidad. Ni siquiera nos preguntábamos algo así, no entraba, porque vos pasás a ser una máquina, una, una esclava de los sacerdotes, de los obispos, de los que quieren los curas, más siendo religiosa. Quizás los monjes tenían un poquitito más de libertad en eso, pero las religiosas éramos sirvientas baratas de los sacerdotes y de los obispos. Bien, sí, vos sabés que te preguntaba porque vos, para mencionar, la congregación era San Juan Bautista, Sí, que está reconocida por la Iglesia Católica Apostólica Romana, digámoslo, digo, para exactamente. hacer bien la conexión de lo que decimos siempre desde la red, que es esto de separación Iglesia y Estado. Es otra de todos los curros y los chanchullos que tienen tipos como este nefasto de Rosa, que se aprovechaba de la buena fe de la gente y de la creencia de la gente para vivir una vida de lujo, con esclavos. Exactamente. Siglo XXI, esclavos bajo la tutela de la Iglesia Católica, básicamente. Esa es digamos, la Bajo la población lineal. aprobación. Exacto, sí, sí, tal cual. Exactamente. Incluso cuando han venido a ver la comunidad y han hecho visitas canónicas, lo que se llama, para hacer la aprobación, no encontraron nada irregular, porque toda la iglesia piensa de la misma manera. Que Claro. mientras la monja sea una sirvienta que se calla la boca, las veces que a mí me corregían, porque era un poquito contestataria, entonces las veces que a mí me corregían por ahí diciéndome que por qué no hacía silencio como la Virgen María, que tenía que aprender a hacer silencio como la Virgen María, que esa era la misión de la religiosa, vivir a ejemplo de la Virgen María, en Una mujer silencio y a la callada, sombra de Jesús, claro, y a la sombra de Jesús. tal cual. O sea, una mujer callada siendo dominada o que las órdenes te las diera un hombre, básicamente. Es eso, es la Virgen Exactamente. María mujer, Jesús hombre. Eh, y digamos, en esta situación que vos contás de esclavitud, ¿viviste o viste violencia física contra los compañeros? Sí, eso se daba mucho, especialmente del padre Josué. El padre Josué se ponía nervioso o lo que sea y era de golpear a los hermanos. Y también a algunas monjas, a mí también me lo ha hecho. El padre Agustín por ahí darte carpetazos o golpes en la espalda o en la cola. Sí, sí, eso sí. De hecho, eh, me generaba muchísima ira, pero ellos sabían manejarlo de una manera u otra, porque al mismo tiempo que cometían tanto abuso físico, abuso sexual, después al rato decían que Dios les había hablado o te contaban alguna situación, digamos, de algún milagro, alguna situación de sanación. Entonces en la cabeza uno como que se confundía. De hecho, a mí me pasaba mucho de pensar, digo, soy yo la mal pensada, yo pienso mal de mis superiores. Eh, y hasta me he confesado por pensar mal de mis superiores, porque de pronto ellos se presentaban como hombres de Dios, especialmente el padre Rosa, ¿no? Un ungido de Dios. Si no lo obedecíamos a él, nosotros estábamos fuera del carisma fundacional, y eso quería decir para cualquier religioso que estabas perdido en la fe, que te salías de la voluntad de Dios, por lo tanto Dios te iba a castigar y las peores calamidades, porque vos desde el seno materno habías sido llamado para estar en esta congregación y seguir este carisma fundacional. Y si no lo hacías,
te iba a ir peor en la vida. Entonces, vos decís, como si Dios le dio un carisma fundacional a este hombre y yo he nacido para vivir bajo este carisma fundacional, ¿cómo puede ser que yo piense esto? Entonces era por momentos querer matarlo por las cosas que me hacía o que le hacía a los hermanos, y por momento admirar tenía muchísima capacidad, y de hecho en la pericia psicológica que salió del juicio lo muestra bien su doble personalidad, muchísima capacidad de hablarte en nombre de Dios y convencerte de cualquier cosa. O sea, es muy difícil para el que no ha vivido bajo la sombra de un psicópata entender el proceso psicológico que hace un psicópata en la cabeza de una persona. Es muy difícil. Y es muy difícil para la persona despertarse y decir, esto no está bien. Y acá hay muchas más cosas que no estoy viendo. Sí, sí, de hecho, esto que vos mencionás trae a colación dos cosas que yo quiero que también podamos ir destrabando, ¿no? Con las conversaciones, que una es el tiempo de las víctimas, que muchas partes de la sociedad todo el tiempo dice, ¿y por qué tardó tanto? ¿Y por qué no se dio cuenta antes? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y como vos decís, nadie o muy poca gente tiene la mala suerte de caer bajo las garras de un psicópata, un perverso, de un violador, de un pedófilo. Y además, en el caso del cura que yo denuncié, también saltaban las mismas cosas en las pericias. Una gran noción del yo y una gran capacidad de convencimiento, digamos, mucho carisma, mucha dialéctica, ¿no? A ver, fíjate el paralelismo este. En el caso de la denuncia personal que yo hice, había una congregación local, digamos, de iglesia de barrio que estaba completamente, mucha gente estaba bajo la hipnosis, ¿no? De esta persona. Y en tu caso, que también esto me interesa remarcarlo, usan mucho el tema de lo colectivo, ¿no? De meterte en un grupo y empiezan, es todo un trabajo de deconstrucción de la forma de la personalidad y de lavado de cerebro. Tremendo. Porque aparte vos estás como que te sentís sola pensando mal del otro. Y decís, che, pero seré yo, como decís vos, seré yo. Y en realidad hacen un trabajo constante. Por eso te preguntaba, sí. Fíjate una cosa que ahora que dijiste eso me acordé de algo, de lo de comunidad. Cuando vos lo querías comentar en medio de la comunidad o algún hermano de comunidad y él se enteraba, él te decía que estabas causando murmuraciones en la comunidad. Y eso era un pecado muy grave porque destruía la fraternidad. O sea, tampoco podías buscar a un hermano o una hermana y decirle, che, me parece que esto no está bien, o porque esto podía ser un gran pecado que se castigaba incluso con la expulsión de la comunidad. Entonces era muy complicado poder dialogarlo con otro. De hecho, en la parroquia de la Santa Cruz estaba lleno de cámaras, Julián. Él manejaba las cámaras desde las computadoras o desde el celular. Entonces, cuando nosotros llegábamos a hablar con alguien de afuera o hablábamos, no sé, entre nosotros, que teníamos prohibido hablar con tal persona o tal persona, y alguno desobedecía y hablaba con algún benefactor o alguien de afuera de la comunidad, que quizás te podía abrir la cabeza y despertarte un poco, él lo estaba fichando desde las cámaras. Entonces te llamaba a la oficina. Hermanito, usted estuvo hablando con tal persona. ¿Qué hablaron? Esto y esto, padre. Ok. Esos son 2 minutos. Y usted estuvo hablando 5 minutos 35 segundos. ¿De qué más hablaron? Ese control, incluso hasta por teléfono, decir, yo tengo todas las llamadas telefónicas, de llamarte a un convento en el sur, en la Patagonia, decirte, hermanita, usted habló al convento de México a tal hora y tal. ¿Por qué habló? ¿De qué habló? Entonces, el diálogo entre nosotros estaba sumamente controlado. No, no había posibilidad que entre nosotros tampoco podamos darnos mucha información. Por eso, cuando me escapo de la comunidad, se acercan todos los que se habían escapado antes de una manera y me cuentan cosas, pero si habíamos vivido a la par, o sea, había sucedido cosas casi delante de nuestros ojos. ¿Y por qué no lo vimos? Porque la comunicación entre nosotros estaba totalmente controlada. Tal cual. Y una pregunta, para hacer un paralelismo también. Vos, imagino que con todo este nivel de control, si alguien quería salir, eh, por ahí era libre de salir, no lo sé, te pregunto, digo, me imagino que le preguntaban un montón de cosas. Digo, ¿vos podías abrir la puerta e irte? No, jamás.
De hecho, la mayoría se escaparon, creo que uno o dos no se escaparon porque tenían mucha información y lo dejaron ir, Cuando pero la vos, mayoría nos escapamos. cuando vos decís me escapé literal por una ventana, te escapaste. Aprovechaste un momento y te Yo, escapaste. yo aproveché que las hermanas estaban en el fondo y haciendo otras cosas, supuestamente me venía a buscar una camioneta para llevarme a un convento en medio de Santiago del Estero, en medio de la nada, sin comunicación, sin nada, y yo ya había hablado con un sacerdote que me hacía el favor de mandar a su chofer, me mandó el chofer, me estaba esperando en la puerta y le dije a Buenos Aires y me escapé. Nunca llegué a Santiago del Estero. Vos fíjate, ¿no? ¿Qué paralelismo que tiene esto que acaba de decir con una cárcel? Cámaras, monitoreo de parte de un tipo, digamos, que era como el presidente de la cárcel y no te podías ir. Era una La cárcel retención de los pagada por el documentos. Estado. La retención de documentos, decís. Retención de documentos, retención de pasaportes. De hecho, el padre Rosa tenía una costumbre, cuando viajábamos a algún país, digamos, con laicos que iban a ir de visita, gente de Argentina, por ejemplo, que quería conocer México, que casi con su pasaje pagaban los pasajes de él y la gente que él quisiera llevar, él les pedía los documentos. O sea, vos imagínate que vamos a viajar y yo te digo, dame tu pasaporte, yo te lo voy a tener y te lo devuelvo cuando yo quiera. Y la gente se los daba. Vos fíjate, ¿no? La capacidad que tenía de convencer gente ese tipo. Eh, y cuando... No, es muy fuerte lo que contás del tema de escaparte, digo, te hago una pregunta sobre eso. ¿Vos cuánto tiempo estuviste planificando escaparte? Más o menos, ¿no? En realidad, desde el 2010 y en el 2015 recién me pude escapar. Lo que pasa es que cuando, digamos, en el 2010 yo estaba viviendo en México, eh, ya pasa este tema de los tocamientos y todo eso, pasa a una situación un poco más, más grosera de su parte. Yo estaba sentada detrás de él, él estaba escribiendo, el padre Agustín Rosa, y me dice, a ver, levántate que quiero ver cómo le quedan a las mujeres los cinturones en vez de los cíngulos. Los cíngulos son los cordones que usábamos como monjas que ataban el hábito alrededor del sayal, digamos, Ah, que llevamos en la cintura. Y cuando pregunta eso, me dice, sacate el cíngulo, él me pasa por detrás de la espalda su cinturón, se saca su cinturón, me pasa por detrás de la espalda y me dice, quédate quieta, me jala y pone su cabeza entre mi pecho. Cuando hace eso yo me desquicio mal, me lo saco de encima, salgo corriendo, bueno. A partir de ahí le dice a mis superiores que yo tenía problemas nerviosos, que de tantos retiros espirituales estaba como contaminada por el demonio y que necesitaba tomarme un descanso. Entonces me sacan de México, me llevan a Argentina y empiezo a hacer, ya esto fue en octubre del 2010, empiezo a hacer terapia con una psicóloga que era la única psicóloga, que de hecho ella testimonia en este juicio a favor de Rosa, era la única psicóloga que nosotros podíamos ir, o sea, que teníamos permitido ir. Por ahí esta psicóloga podía permitir que otra persona, digamos, otro psicólogo supervisado por ella nos atienda, pero ella era la que tenía toda la información, la que ha escuchado todo el tema de los abusos de varios hermanos y hermanas y la que no ha hecho absolutamente nada. Ella se quedó con toda esa información y jamás fue a la policía, jamás le dijo nada al padre Rosa, tampoco, al contrario, hasta el día de hoy sigue a su favor. claro. Le recababa Esta información, psicóloga, seguramente. ¿cómo? Que seguro que le recababa información también, digamos, lo tenía al tanto de lo que ustedes hablaban en terapia. Otra forma de Sí, control, sí, ¿no? Es como una cámara que en es, realidad es una cámara en una mujer, una persona. mira lo que decís tal cual, porque yo he sido testigo cuando la psicóloga le hablaba a la superiora de las hermanas que estaban haciendo terapia, qué estaban trabajando y qué debían trabajar en ellas. No había intimidad en absoluto. O sea, qué era lo que estaban, por qué proceso estaban viviendo y qué era lo que necesitaban. Esta psicóloga, cuando veía que vos estabas como muy pasado de rosco, nervioso, lo que sea, te mandaba con su cuñado, que era un médico clínico,
que te administraba pastillas psiquiátricas. De hecho, yo no fui la única que viví esto de las pastillas psiquiátricas, digamos, fueron varios, pero hasta en ese momento yo no sabía, pensé que era yo sola la que estaba con esta medicación. Comienzo a tomar las pastillas psiquiátricas y bueno, me fueron aumentando la dosis, yo estaba atontada totalmente, eh, no tenía capacidad de reacción. Yo tengo todavía, hasta el día de hoy me sigo acordando de situaciones o cosas, porque tengo como bastante borrado esos años. 5 Por años, ahí ¿no? me Me acuerdo decías, la orden, 5 años, sí. ¿qué droga te En realidad daban? fueron 4, perdón. Fue hasta el 2014, ahora te cuento por qué. Fue hasta el 2014. Por ejemplo, las hermanas que me cuidaban o que estaban a cargo, las que eran superiores de la casa, tenían la orden de no hacer caso a mis comentarios, digamos, a no prestar atención a lo que yo decía, a vigilarme, con quién hablaba, con quién dejaba de hablar, si alguien me llamaba por teléfono, no tenía permiso de abrir mi correo, atender a mi familia. Bueno, la verdad que era una locura, era una locura. Estas hermanas vigilaban que yo esté totalmente controlada hasta que los superiores decidieran qué iban a hacer. Pero en el 2014 mi hermana está por dar a luz y empieza a hacer un escándalo de aquello porque quería que la superiora me dé permiso para ir a ayudarla. Mi hermana estaba en España. Y la superiora no quería saber nada y mi hermana se pone loca, que por qué y dónde está mi hermana y cómo está, que por qué no puedo hablar con ella. Para no tener escándalos, la superiora y el padre Rosa me dan permiso para que yo viaje a España. Y ahí mi cuñado y mi hermana me ven en el estado que estaba. Lloraba mucho, no tenía capacidad de reacción, se me caían las cosas de la mano, me vivía golpeando. Y ahí les cuento que yo tenía medicación que me habían dado, que esta medicación era porque yo estaba nerviosa y que la necesitaba. Yo incluso convencida que lo que ellos estaban haciendo para conmigo era un bien. O sea, estaban tratando de que yo esté más tranquila, porque no tenía capacidad de reacción y de darme cuenta que me estaban drogando. No había perdido esa capacidad. Bueno, cuando mi hermana me dice eso, me hace tirar las pastillas, el efecto rebote de quedarme sin la medicación fue fatal, tenía ataques de llanto muy fuertes, a veces temblaba muchísimo. Nada, yo para que mi otro sobrino ni se entere me encerraba en el baño, mordía una toalla y lloraba, pero a mares hasta que yo sabía que esto se iba a pasar, que este efecto de no tener la medicación ya se iba a pasar. Cuando se pasa, pido quedarme 6 meses en España en un convento de clausura de otra congregación y estas monjas han sido muy amables conmigo. La verdad que han sido muy, muy, muy tiernas, todas monjitas muy grandes. Ellas me empezaron como a hacer reaccionar que lo que estaba viviendo no estaba bien. Yo vuelvo a Argentina porque la visa ya se me caducaba, la visa para estar en España. Vuelvo a Argentina y hablo directamente con el padre Rosa para plantearle que esta congregación estaba haciendo cualquier cosa, y que jamás nos iba a aprobar el Vaticano porque del hecho de que nosotros teníamos una constitución copiada, estatutos inventados, bueno, desastre, más todo lo que ya sabíamos. Y cuando hablo con él, que ya la relación nuestra ya se había cortado, porque yo era como una hija para él, pero a partir del abuso del 2010 ya la relación era desastrosa. Me miraba, me acuerdo que yo estando medicada, me miraba y se burlaba de mí. Tenía esta maldita costumbre de si había un mal olor en el ambiente, decirte, hermanita, cierra las piernas. O de hacer burla de mi cuerpo, de mi cola que es grande. Él trataba de poner un libro como diciendo, esta cola sirve para poner un estante, serviría para estante, esas cosas me las acuerdo. Y también me acuerdo muchísimo que me hacía ir hasta su casa y quedarme sentada en la cocina sin permiso de hacer nada. Yo pasaba sentada en la cocina desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, a veces hasta las 6 de la tarde.
no tenía permiso ni siquiera de hacer ni un oficio dentro de la casa. Esas fueron las horas más desesperantes, me acuerdo, porque yo, para poder, digamos, sobrevivir, solamente miraba el reloj, cerraba los ojos y me imaginaba cuando todo esto pase y yo pueda volver a evangelizar, volver a hacer las obras de teatro que hacía, qué retiros podría hacer, qué retiros le serviría a los matrimonios o a los jóvenes. Volví a imaginarme cosas como para poder pasar esas horas. Cuando vuelvo de España y yo le planteo esto al padre, el padre me dice, dame un segundito, se levanta y se va. No volvía a la reunión y me aparece en los 15 minutos, aparece un hermano que me dice, mira, el padre se tuvo que ir a Salta. A Salta, Julián, escucha esto, el padre se tuvo que ir a Salta, pero vos tenés un retiro en Ascensión, provincia de Buenos Aires, te tenés que ir ahí de retiro. ¿Pero qué retiro? Le digo, si yo le estoy planteando, yo le quería plantear al padre de que yo ya, incluso que me quería ir, que ya no quería estar más ahí. Me mandan de retiro a este lugar un fin de semana, y de ahí directamente me dejan en una casa, otra vez la misma historia, ya sin medicación, pero con la orden de las hermanas de que no presten atención a mi comentario, no tener ningún oficio, no hablar con nadie, no recibir llamadas telefónicas. Lo mismo que había vivido hace unos años, lo estaba viviendo en este momento, pero sin medicación, o sea que era bien consciente de lo que estaba pasando. Y además, posterior Y a la es ahí, visita a tu hermana, y con las monjitas claro, españolas que te habían ayudado un poco como decís vos, a mirar con más atención, ¿no? exactamente, fue después, fue cuando volví de España. Ahí me contacta un hermano, un sacerdote, que con este sacerdote habíamos trabajado todos estos años, casi 20 años trabajando juntos, haciendo los retiros, el Padre Pío. Él me contacta, pero las hermanas no le permitían comunicarse conmigo. Entonces él averigua los horarios en que las hermanas iban a la misa y me dejaban en la casa, averigua y dice, voy a llamarla cuando las hermanas no estén. Efectivamente nos empezamos a comunicar con los horarios que las hermanas no estaban, y a partir de ahí él me empieza a decir, mira, vale, no sos la única, a tal hermana, a tal hermana, a tal hermana, están encerradas, están medicadas, están incomunicadas, tal hermano le pasó tal cosa, yo me enteré de un abuso de tal situación. Fue un maremoto de información que digo, bueno, tenemos que hacer algo, y yo decido hablar al obispado de Salta para comunicarme con el padre Loyola Pintos, que era el padre que había hecho la visita canónica, y pedirle ayuda a él. El padre Loyola, en vez de ayudarnos, se enfurece muchísimo y dice que bueno, que entonces en las visitas canónicas él había sido engañado, y me corta el teléfono, se enoja. Entonces le cuento esto al Padre Pío, y el Padre Pío consigue que podamos hablar con un obispo en San Isidro para hacer las denuncias canónicas. Yo miento pidiendo que necesitaba otro retiro, me dejan ir a hablar con un sacerdote, el sacerdote me hace la gauchada de dejarme ir hasta la capital, incluso me paga el pasaje para que yo pueda ir a la capital y hacer la denuncia. Cuando regreso de ahí, a mí me estaban esperando, ya se habían enterado de la denuncia, ya lo sabían, y a mí me estaban esperando con un pasaje para Santiago del Estero para que yo, para trasladarme ahí. Y ahí me di cuenta que si yo me iba a Santiago del Estero, no iba a tener forma de irme. Yo dije, acá no va a haber forma. Y ahí es donde decido planear con el Padre Pío para escaparme. Me Y escapo. una pregunta, ¿vale? eh, En que es importante esto que mencionás, de curiosidad nomás. Durante todos estos tiempos, ¿no? Este tiempo, vos no tenías plata tuya. no, no, ni un centavo. No podíamos tener dinero nosotros. Por eso, tratando de contextualizar algo que lo pienso mientras lo contás. Digo, recluida en este lugar, que era una cárcel, no tenías plata, no te podías escapar, o sea, no podías subirte a un micro que no tenías plata. ¿Tenías ropa? No, el hábito. El hábito. ¿Ropa tuya? O sea, vos
como ser independiente, como Valeria, no eras. Eras, como vos decís, un robot, una máquina, un ente que tenía, que existía para servir y tenía una vida. Esa era la expresión de lo que ellos querían que vos fueras. Sí, de hecho, nosotros teníamos en una lista donde nos ponían la cantidad de ropa interior que podíamos tener, la cantidad de camisetas, la cantidad de calzas que usábamos abajo del hábito y nada más. Que eran 3 camisetas, 2 calzas, 3 bombachas y 3 corpiños. Nada más. Tengo todavía la lista. Hace poquito, cuando me mudé armando las cosas, encontré la lista. Bueno, bueno, no, es increíble lo que contás. Bueno, y volviendo a lo que contabas, ahí te diste cuenta de que si te ibas a Santiago del Estero ya está, te iban a llevar a un lugar en el medio de la nada, otro lugar pagado por el Estado, ya lo entendimos todo, digo eso, y ahí vas a ir andás a ver a qué, ¿no? O a qué, otro proceso de la esclavitud que tenías y te borraban el mapa. Sí, de hecho, una hermana que se escapa en esos días me llama por teléfono, me contacta y me dice, vale, no vengas porque te quieren hacer pasar por loca. La superiora ya tiene orden de no prestar atención a tus comentarios, de no hablarte, no dirigirte la palabra, de controlarte en todo. No llegues a Santiago del Estero. Eso es lo que a mí me hace como reaccionar más todavía de lo que estaba pasando. Yo tenía cierto no, yo quería mucho a mi superiora, la quería muchísimo. Y cuando la escuché en este juicio, como que terminé de caer, ¿no? Que ella siempre estuvo de parte de Rosa y que nunca le importó a las hermanas, de hecho no le importa, todavía sigue siendo la superiora y todavía sigue teniendo hermanas medicadas adentro de la comunidad. Hace un mes se escapó una recién. Eh, entonces ahí terminé de caer, pero en ese momento yo confiaba muchísimo en lo que ella me decía, confiaba mucho, mucho. Cuando me logro escapar, nadie me buscó. Estuve 3 semanas desaparecida, nadie de la congregación me buscó. Se olfatearon el tema de las denuncias, calculo yo, penales, se las olfatearon, porque me empezaron a perseguir después por cielo y tierra para que yo firmara un papel donde decía que según el derecho canónico 650, 600, no me acuerdo qué número, yo jamás iba a denunciar nada de lo que había visto ni oído dentro de la comunidad. Y que a cambio de eso me iban a dar la dispensa de los votos y que yo devolviera mi hábito y mis pertenencias, que era en ese momento lo único que tenía para... Si yo quería salir a buscar trabajo, lo único que tenía era un hábito, no tenía nada. Mi pelo estaba corto, no tenía, no podía ir en calza y remera a buscar trabajo, era lo único que tenía. Les dije que la dispensa de votos no me importaba. Ya en ese momento comencé a sentir como que empezaba como a despertarme y a empezar a sospechar que todo esto que me habían enseñado y todo esto en lo que había creído no era cierto. Pero no estaba no estaba preparada para poder asumirlo de una vez por todas, porque imagínate, Julián, que te quedas sin tu familia, sin los seres queridos en ese momento, que eran tus hermanos de comunidad, sin vocación, sin techo, sin comida. No estaba preparada para quedarme sin Dios todavía. Para mí era como que la fe era lo único que me sostenía y tenía como la ilusión de que cuando saliera me podría meterme en otra comunidad. O quedarme como laica consagrada, y la peleaba, iba a obispos, le preguntaba, hablaba con ellos, pero nadie quería aceptarme porque me decían que después de haber salido de esa comunidad era conveniente que yo hiciera tratamiento psicológico y que me alejara un tiempo. Por suerte, me han dicho eso, en el en el 2015 fue que me escapé. A fines del 2015, una familia en Salta me recibe, me voy a vivir con ellos y empiezo a trabajar de costurera y de lo que podía hacer.
a fines del año 2016. Ay, perdón, córrete. Está el ¿Esto lo gordo. puedes cortar? Gracias. No, esto queda, es así, natural, no pasa Es nada. muy pesado. Es Y que este es el horario que puedo poner. es parte de lo que a vos te gusta. Si es un Sí, Dios. sostén, que aparezca, está buenísimo. Lo Eh, amo, sí, te juro que lo amo. eh, Este, Así que bueno, y ahí vos te recibe una familia, te da la posibilidad de, como decís, de trabajar y de empezar a rearmar un poco, ¿no? Porque estabas en -10, básicamente. exactamente. O sea, ¿Cómo? es que estabas en -10, digo, no tenías plata, no tenías ropa, no tenías lugar donde, nada. Así, o sea, Absoluto. básicamente estos casi 20 años que vos viviste, que le entregaste 20 años de tu vida, vocación, amor, entrega, de lo mejor que una persona le puede entregar a algo o a alguien, y estos tipos lo único que querían era que Valeria fuera una esclava, que Valeria no fuera Valeria. O sea que, como vos decís, 20 años donde vos nunca conociste o no pudiste conocer de tus compañeros, compañeras, qué les gustaba, para después poder empezar a hacerlo. Y aparte, fíjate cómo lo mencionás, ¿no? Esto de que seguís escuchando de compañeras que se escapan. Esto continúa. Digo, Esto continúa ahora la lamentablemente. gente lo va a escuchar, el tipo fue condenado y todo, pero continúa. Una cosa increíble. Digo, y la Sí. iglesia no puede hacer que no sabe de esto. Es increíble. No, no. La iglesia tiene todas las denuncias, tiene todo para cerrar la rama femenina. De hecho, mira una cosa tan bizarra, ¿no? El día anterior que comience el juicio al padre Agustín Rosa, fundador de esta comunidad, las hermanas estaban consagrando de manera perpetua a otras jóvenes, a una espiritualidad creada por un psicópata, que al día siguiente iba a ir a juicio. Sí, Porque haciendo cuando como te si no consagras como pasaba nada. religioso, ¿cómo? Haciendo como que no pasaba nada. Acá la vida continúa. Pero vos date cuenta, Julián, que para un consagrado digamos, tome los votos perpetuos, tiene que ser a, a una espiritualidad, ¿me entendés? ¿A qué espiritualidad se estaban consagrando las hermanas? A la espiritualidad de un psicópata. Ni siquiera, o sea, ni siquiera la iglesia aprobó esa espiritualidad de manera pontificia. Diocesana sí, porque han movido cielo y tierra para que lo hagan, pero ni siquiera la congregación está aprobada de manera pontificia. Para nosotros, las víctimas que hemos sido hermanos de comunidad de esta gente, hemos sentido una ofensa, como una basura. ¿Sabes que no nos importa el dolor que ustedes vivieron? Y que ellos saben perfectamente que nosotros lo vivimos. Y que saben perfectamente que hay hermanos y hermanas de comunidad, especialmente las monjitas, que también han sufrido abuso y miraron para otro lado. Nos vale madre lo que ustedes van a hacer mañana, que van a empezar un juicio o lo que sea. Nosotros vamos a tratar de sobrevivir igual. Claro. Porque la iglesia nos permite. Sí, sí, Porque la sí. iglesia eso nos permite. Obvio. No, es que, a ver, bajo el paraguas de la iglesia y el paraguas de la fe, o sea, vale todo. Vale todo. Literalmente vale todo. Y se llevan puesto al que se llevan puesto. Porque como vos dijiste también, llegaron a ser casi 800 compañeros. 800, a ver, imagínatelo así, 800 personas que trabajaban para el bienestar, entre otras cosas, para el bienestar económico de estas personas. 800 personas. Hay empresas que no tienen 20 empleados. 800 Sí, personas. tal cual. Vos imaginate que, bueno, había muchas otras líneas de delito en todo esto, no solamente el tema del abuso sexual, la violencia. Vos imaginate que había una lista falsa de seminaristas. Entonces, el Estado pagaba por cada seminarista que estaba estudiando. Sí, Y no existían muchos de esos seminaristas, o eran hermanos que ya se habían ido, pero para el Estado estos hermanos seguían en la comunidad y seguían estudiando. Modificaban constantemente los informes, los archivos. Eso lo he visto 1000 veces. Sacaban los archivos de hermanos y hermanas si les convenía
había archivos que desaparecían. Si les convenía modificar alguna ficha del hermano o hermana, quién era, qué hacía, cómo se manejaba dentro de la comunidad, la manejaban a su gusto. Las fichas de cada uno del proceso que vivíamos como religiosos las han cambiado muchísimas veces, según como les convenía. La firma, yo he visto cómo ponían las hojas en la ventana y haciendo la firma para falsificar algún papel. Claro. No me Y preguntes porque estaba en otro mundo, pero hay pero muchas cosas, hay muchísimas irregularidades. vos pensás, vale, esto es una cosa que también a veces la sociedad, o el que no sabe, o el que no vivió esto, nos reclama a las víctimas como si ese era nuestro lugar. Digo, no era nuestro lugar controlar a esa congregación, o no era mi lugar controlar al cura que hacía la noche. No era nuestro lugar. No nos tocaba hacer eso. Uno estabas haciendo lo que estabas No. haciendo por razones completamente válidas, y en el medio estabas siendo abusada, reducida la servidumbre, te negaban, te negaban el todo, básicamente. Digo, no era tu lugar. Estabas ahí porque eran tan impunes de mostrarlo cuando había una persona. Pero digo, ¿quién controlaba de parte del Estado que eso pasara? Y la plata va, y va, y va. Bueno, vos ponete a pensar que tal cual no era mi lugar tener que haber peleado estos años como peleé para que se pueda llevar a juicio la causa de Rosa. No tendríamos por qué haber vivido una cosa así si habría una entidad estatal que regule estas congregaciones, y nada de ningún católico estúpido con los ojos cerrados que vaya a checar estos lugares. Tiene que ser gente con 2 dedos de frente, que se dé cuenta de lo que están. Escúchame, Julián, yo he dado, durante más de 20 años, he dado retiros espirituales a diferentes congregaciones en diferentes países, en Perú, en Bolivia, en México, en Argentina. Te puedo asegurar que no éramos la única congregación. Y ¿Seguro? hay comunidades que han vivido cosas peores de lo que nosotros vivimos. Peores. Eh, y bueno, y una pregunta, Vale, te hago para de mi parte cerrarte esta parte de la historia. Eh, Vos comentaste que estuviste 5 años con tratamiento, que te obligaban, o sea, esto de las órdenes de no prestarte atención, y te drogaban y demás. Eh, en los 10 años previos, antes de pasar este tratamiento, ¿qué fue lo peor que viste ahí adentro de la congregación? El maltrato, el tema de los abusos, si bien yo no sabía quién cometía los abusos, porque cuando empecé a dar retiros, digamos, para los jóvenes, también comencé con el tema de la sanación interior, y comencé a dar retiros donde se hacían entrevistas personales y vos escuchabas a las personas que se acercaban y contaban su historia. Me ha tocado dar retiros, ahí comencé a dar los retiros a los hermanos y hermanas, y escuchaba a los monjes contarme que había alguien que se metía en las noches en las camas, que los tocaban, que les pedían que se bajen los pantalones, que los querían revisar, pero no me decían quién era, porque en esa época yo era, ya te digo, era como la hija del Padre Rosa, yo era como, era el caballito de batalla. Hay que hacer tal evangelización, manden a Magdalena, era mi nombre de votos perpetuos, manden a Magdalena. Hay que hacer tal cosa, manden. Y mira lo que te voy a decir ahora. Mi nombre de votos perpetuos era Magdalena de Jesús. El padre me puso ese nombre porque él decía que yo era como la prostituta que había sido rescatada por Jesús. Porque en una confesión yo le conté que siendo joven había tenido varios novios y que había tenido relaciones sexuales con estos novios. Por lo tanto, Dios me había rescatado de esa promiscuidad, como yo había hecho teatro durante mucho tiempo, de esa vida promiscua, como María Magdalena. Por eso me ponen ese nombre. El día de mis votos perpetuos recuerdo que había, cuando terminamos de los votos perpetuos por una religiosa, es un casamiento. Cuando terminamos la ceremonia y todo, volvimos a las habitaciones, nosotros compartíamos las habitaciones, dormíamos 15 en una sola habitación.
Arriba de nuestras camas había pétalos de rosas y una tarjetita con citas bíblicas. Y las citas bíblicas de mis hermanas eran: yo te desposé en amor y eternidad, eran citas bíblicas. Yo te desposé, tú eres mi amada Jerusalén, frases así. Y la mía era una cita bíblica de Ezequiel 16, si no me equivoco, ya me olvidé con este tiempo, donde hablaba: yo te encontré desnuda, rodeada, llena de sangre, te rescaté, te limpié, pero vos, y me desposé contigo. Era una cita bíblica donde hablaba, comparaba a Israel con una prostituta. O sea, a mí me lo grabaron tanto que yo daba testimonio de que yo había sido una persona prostituta, cuando yo jamás me prostituí en la vida. Nunca. Jamás. No, obvio, ya lo sé. O sea, te lavaron la cabeza, te quisieron implantar una cosa que no era. Aparte, De hecho, perdón, lo voy a decir, disculpen, igual esto yo siempre pongo que no es contenido para niños, pero digo, realmente, o sea, lo que vos me estás contando me indigna un montón y digo, qué hijos de recontra, remil puta, eh, lo que te hicieron y lo que le hicieron a tanta gente. Digo, el nivel de avasallamiento que vos nos estás contando hoy no tiene límite, ¿vale? Lo loco de todo esto, ahora al final de la charla lo vamos a poner en valor, la luz que vos tenés es impresionante. Yo que te conozco y lo quiero remarcar al final. Eh, lo guerrera que sos es, no tiene nombre, pero me interesaba y me interesa esto que estás contando, engrandece más todavía la lucha. El nivel de denigramiento por el cual te hicieron pasar no tendría que existir. A nadie le tendría que pasar esto de ninguna índole. No tiene razón de ser. Eh, es doloroso, pero a la vez yo sé dónde estás ahora, ¿no? Pero digo, bueno, es parte de la charla también. y más en el nombre de Dios o en el nombre de algo bueno, porque si me dijera, Tal yo sé, te voy a cual, contar mi historia, me metí con los narcos y con los sicarios, ¿entendés? tal cual, Me sí, metí sí, con obvio. gente que, me metí con gente que decía que era de Dios, con gente que quería cambiar el mundo, que Dios le hablaba, que un montón de cosas. Yo creo que la desilusión es mucho más fuerte porque si te metes con los narcos, ya sabes con lo que te metes, pero te metes con esto, no podés. Por eso uno tarde, cuando hablan de prescribir las causas, me muero de ira, porque el dolor de una víctima no prescribe y el depredador no prescribe. No, No es que porque pasó hace 20 años no lo va a volver a hacer ahora, ¿eh? Lo siguió haciendo. Yo escuché 175 casos de abuso, nada más, de los hermanos que ya se habían ido, que me lograron contactar y que me contaron lo que vivieron. 175 casos de abuso, de los cuales 3 nada más nos animamos a denunciar. Y otros salieron de testigos contando los abusos que habían vivido, pero no se animaron a denunciar. es increíble. Y vale, te hago una pregunta, porque la historia yo un poco también la conozco, pero quiero que la conozca el resto también. Vos lográs escaparte, ¿no? A ver, poniendo en contexto, estabas en una cárcel drogada, tenías celadoras, básicamente, que tenían la orden de Sí, tenerte ahí y de no seguro. darte pelota. Lográs escaparte y ahí empieza, o sea, tu reconstrucción dentro de la sociedad civil, digamos, ¿no? Volvés a la vida normal, digamos, no tenés un mango, como dijiste, no creo que llegabas a 10 prendas, entre toda la ropa que te dejaban tener, más el hábito, empezás a trabajar, te empezás a rearmar y en un punto denunciás, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, tal cual. Y ahí arranca lo que siempre hace, y ahí arranca el manual de texto que tiene la iglesia y que tiene esta gente para embarrar la cancha, ¿no? Contanos por ahí cómo fue ese proceso. Bueno, primero cuando yo logro hablar con Monseñor Carnielo, eh, me preguntó cosas como si lo había visto a Rosa en calzoncillos, me preguntaba cosas muy extrañas, digamos, en la entrevista que tuve con él. Y después, cuando yo le cuento todo lo que habíamos vivido y que había más hermanos y hermanas, me dice que él me va a ayudar a hacer una denuncia canónica, pero que le vamos a sacar un poquito de emotividad.
vos hacela, yo la armo un poco más clara, más concreta para presentarla. Ese día se acabó mi relación con la iglesia y con todo. Ese día me di cuenta en el acto, dije, esto es un circo. Yo que creía en Jesús, ni siquiera fue capaz el obispo de preguntarme, ¿estás bien? ¿Estás comulgando? ¿Que eres un sacerdote que te acompañe en este proceso? Que le interesaba si lo había visto al padre Rosa Agustín en calzoncillos y sabía de otras situaciones más morbosas, de nada más. Cerré la puerta de la catedral y a los días recibí un llamado que me deje de hinchar con todo esto, que si yo continuaba, la iglesia se me iba a venir en contra. Peor, sentí que me prendían fuego de la ira que tenía. Y me pasó lo siguiente, Julia. Yo tenía la posibilidad, incluso muchos hermanos que se habían ido antes, años antes me lo decían, yo tenía la posibilidad de hacer de cuenta que acá no pasó nada y rearmar mi vida, que era lo que te decían, tenés que rearmarte, ¿vale? No va a ser fácil, tenés que pensar en vos. O tenía la posibilidad de suspender un poquito ese rearmarse y dedicarse a denunciar y a pelearla con uñas y dientes y ver en el camino cómo me rearmaba y qué significaba rearmarme. Yo te juro que me acostaba en las noches, me iba a dormir y yo pensaba en, pensaba en mis hermanos y hermanas de comunidad que quizás no estaban durmiendo porque tenían que seguir trabajando, que no tenían medicación, que no tenían tratamiento, que quizás no tenían para comer o a veces no tenían dónde dormir de una manera digna. Vos sabés que me agarró tal ira, y dije, no, yo no puedo hacer mi vida así como si nada. A los meses apareció Jair en mi casa con su denuncia canónica, contándome lo que había vivido de un hermano de comunidad, al cual yo consideraba un hermano buenísimo para conmigo. Pero en el acto le creí, porque yo ya me estaba dando cuenta que esto era una red en la cual habíamos vivido engañado muchísimo tiempo y mucha gente, y que así como algunos habíamos decidido no repetir la historia, otros podrían haber decidido, y habían decidido, ser abusadores también. Nada, me fui a Ciudad Judicial, empecé a golpear puertas y puertas, nos atendió un juez, que no voy a decir el nombre, pero nos atendió un juez que nos dijo, bueno, no, lo de ustedes no es ningún delito. Me mandó a leer un poco el Código de Derecho Penal para ver si algo de lo que no habíamos vivido entraba dentro de eso, pero que no era delito, que la verdad que no era denunciable totalmente. Este juez es del Opus Dei. Nosotros seguimos. Me acuerdo que Jair era muy chico en ese momento, estaba como asustado, no sabía, digamos, no sabía a quién íbamos a recurrir, yo tampoco. Aparte íbamos mirando esa ciudad judicial que es enorme en Salta y veíamos los letreros, no, esto es de familia, no, esto es de comercial, tampoco. No teníamos ni idea ni a dónde ir. No había, que esta es otra de las cosas que estos, no sé, tendrían que enseñarte desde la secundaria, los derechos que tenés, los derechos. No esperar a que te pase una tragedia en la vida, porque no solamente nosotros, hay mucha gente que le pasa esto, que no sabe que tiene derechos, que no sabe que puede recurrir a entidades que te pueden ayudar. Bueno, dimos con la abogada encargada de asistencia a la víctima, que ha sido un amor con nosotros, nos explicó todo el proceso y comenzamos. Desde el momento que comenzamos la denuncia, comenzó el infierno. A Rosa lo metieron preso, estuvo 9 meses preso, y esos 9 meses recibíamos amenazas de muerte, especialmente yo recibía, te voy a pasar por el camión por encima, en la calle, empujadas en la calle, o decirme, ¿todavía estás en Salta, Valeria? Gente que ni conocía, digamos, en la calle. Hasta que los sueltan. El día que los sueltan,
le ponen una bomba en el auto a uno de nuestros testigos más importantes, que es el que realmente en el juicio logra un impacto fuertísimo, ¿no? En los jueces, realmente, porque un sacerdote que se animó a contar lo que vivió de los 15 años. Porque, a ver, y en esto hago un paréntesis, no es lo mismo, no es mayor ni menor ni peor, digamos, pero no es lo mismo alguien que sufre un abuso por un sacerdote en una ocasión, en 2 ocasiones o en 3, que alguien que convive con el psicópata abusador durante más de 15, 20 años. Digamos, el que este sacerdote haya roto todo ese miedo que le tenía todo y se haya animado a declarar, con esta bomba lo callaron mucho tiempo. ¿Le pusieron una bomba en el Y a la vez auto, adentro del auto? Como le hacen volar el auto, sí, le ponen una bomba dentro del auto. un atentado. Y escuchá lo más curioso, la policía en el informe dice que el auto se prendió fuego solo. Vos te das cuenta, digo, el nivel de convivencia que hay entre los diferentes poderes en muchas de las provincias más conservadoras que tiene el país. Y las vidas que se van en el camino, ¿no? Porque digo, vos y las otras dos personas que denunciaron, que pudieron denunciar, como vos dijiste, son la voz de 175 casos de una congregación, o de los que vos te pudiste enterar. De Digo, lo que yo me enteré nada más. y estos tipos tienen los recursos para ir a andar explotando autos de testigos. Eso es contra lo que vos te enfrentaste y ganaste. Pero digo, una No máquina. solamente eso, sino sí, bueno, tenía un tipo que me lo encontraba a la salida del chino cuando iba a comprar, cuando iba a buscar los insumos de arte, cuando la vecina es la que a mí me hace, me alerta y me dice, vale, somos poquitos acá en el pasaje. Hay un hombre que está todo el tiempo mirando para tu ventana, así, 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 era el mismo tipo que lo describió igual. Cuando yo le comento otra vez al Padre Pío que mantuvimos siempre esta amistad, ¿no? Por todo lo que hemos pasado, dice, vale, venite a San José de Vinchina, porque un día de esto voy a llamar y te van a encontrar muerta, y no, fue un accidente, la pasó por arriba un auto. Dice, no vamos a esperar a eso, dice, venite para, para la montaña. Me fui a vivir a la cordillera un tiempo. Este, otra vez de cero, sin nada, sin trabajo, con lo poquito de ropa que me habían donado. Y a ver, esto Con, también para contextualizar. Te escapaste, recuperaste tu libertad, estabas en 0 -10. Tuviste la valentía de denunciar y hicieron estas cosas que contás. Otra vez tuviste que relocalizarte y todo. O sea, estabas haciendo una denuncia para que hubiera justicia. Y en el medio te tenías que mover, le ponían bombas a los testigos, te ponían un tipo, un sicario ahí, a ver, para amedrentarte, a ver cuánto tiempo, cuánto te duraba la voluntad, hasta cuándo te terminaba de agarrar el miedo y decías, basta, retiro la denuncia. Sí. bueno, de hecho, como la voluntad no se me iba, me armaron una causa donde yo era la pederasta. A la sobrina del padre Josué, que es uno de los depredadores más grandes que tiene esta comunidad, junto con el padre Rosa, que es justamente su ahijada, esta chica me denuncia de abuso sexual, que yo la había abusado a ella. Y me arman una causa en la cual yo no me preocupé porque, primero porque no era verdad y después porque tenía pruebas que las fechas de donde ella decía que yo había estado en Argentina, yo no estaba en Argentina, estaba en México, así que tenía el pasaporte porque fui a amenazar a las hermanas que quería que me entreguen mi documentación con la policía, porque no me querían entregar mi documentación. Y literal, Julián, yo cuando me escapé, que tuve que ir a pedir por mis documentos, abrieron la puerta, me dieron el sobre y me la cerraron en la cara. Bueno, Así que cuando te armaron me, una da, me causa, arman la causa, sí. ¿cómo? No digo que eso, ese era un punto al que quería llegar. Te arman la causa
te ponen una persona que te denuncia a vos de pederasta. ¿Y qué pasa ahí? Voy a juicio, Pericias. antes que el padre Rosa. Voy a juicio. ¿Y te hicieron Eh, pericias, vale? Me hicieron pericias psicológicas, me hicieron como, hasta en el medio del juicio me hicieron de nuevo, porque decían que las pericias psicológicas que me habían hecho no estaban bien. O sea, tenían que encontrar algo. Entonces, en pleno juicio, que me acuerdo que el doctor Estola, Enrique Estola, que me atendió, el psiquiatra Enrique Estola me atendió muchísimo tiempo y hasta el día de hoy seguimos hablando, ha sido un amor para conmigo porque yo económicamente jamás podía haber pagado un tratamiento y él estuvo acompañándome hasta se fue a Salta a declarar presencialmente a mi favor, igual que Liliana Rodríguez, la psicóloga de la red, salió a mi favor también declarando Una en eminencia, esta Liliana. causa. ¿Cómo? Una eminencia, Liliana. No solo con tu caso, con muchos casos. Con lo que nos ha acompañado esta mujer y con el criterio y con la delicadeza que nos ha acompañado, yo la verdad no tengo palabras. Bueno, tanto ellos dos dieron testimonio, más la pericia del psicólogo del CIF, del psicólogo fiscal que pone la fiscalía. No, otra pericia más. En pleno juicio, hacerme otra pericia más que mi abogada me dice, no, porque esto es una violencia institucional. El Tal cual. doctor Enrique Stoll estaba enfurecido también. Le dije, no, déjenlos, yo no tengo yo no daba más. Sentía de verdad un cansancio tan grande, pero dije, ¿que quieren otra pericia? Algo otro, no tengo nada que ocultar, no pasa nada, otra pericia. En pleno juicio, cuando le preguntan a la psicóloga de la nena, la joven, ahora tiene 20 y pico de años, le preguntan a la psicóloga que tomó la pericia de la chica, dice, miren, esta chica sí fue abusada, ella cuenta un relato coherente con su padrastro, el abuso que vivió lo vivió de parte de su padrastro, pero cuando relata los hechos que dice que haber sido abusada por la señora Valeria Zarza, son hechos que no coinciden, explicó la psicóloga, en el relato y en las expresiones o en las emociones y en el relato. Claro, La tal cual. chica sufre de mendacidad y personalidad esquizoide. No tuvieron de dónde agarrarse. Me dan la absolución con, ¿cómo se llama esto? Con no sé qué cosa, porque no había prueba, bueno, no sé, Ah, por una falta de absolución mérito, que algo de eso. me absolven y todo el mundo me felicita. Pues sabes que, sí, no me acuerdo, con algo de la duda, no sé. Bien. El asunto es que todo el mundo me felicitaba, Julián, me decían, bien, bien, no sé qué, tenés que estar contenta. Yo no te puedo explicar la ira que tenía. No, Yo le decía, ¿contenta de qué? Digamos, a ver, explícame contenta de qué tendría que estar. La fiscal, me acuerdo que también me dijo, pero no te veo feliz, tendrías que estar feliz. claro, es que el problema real era otro. O sea, vos Es nunca que, habías hecho nada. Una cosa. pero yo, la verdad que yo no podía creer pero aparte no podía creer que no, yo entiendo también, y en esto no quiero justificar a la gente que tuvo su responsabilidad, pero entiendo que ellos no dimensionaban en el lugar que estuvimos, no dimensionaban hasta dónde podía llegar el Para Rosa. No dimensiona una provincia tan católica, apostólica, romana, tan formateada por la Iglesia Católica, lo que son capaces los sacerdotes, porque el Padre Rosa en Salta no es el único. Tal cual. Tenemos el caso Aguilera, tenemos el caso Lamas, ahora el caso Chau, porque han salido a la luz y han peleado mucho por eso, pero no son los únicos casos. No, no, tal cual. Salta está pestada de sacerdotes pederastas, abusadores, golpeadores, abortistas, que han hecho abortar a las mujeres a las cuales ellos las han obligado a abortar cuando las mujeres no querían abortar. Y salen después a defensa de la vida. Bueno, Sí.
La No, basura que hay en sí, el tal clero cual. de Salta es impresionante. No, y además, esto que decís es muy importante porque cuanto vos, a ver, estás hablando, digamos, de llevarlo de lo más pequeño a a lo más grande. En muchos aspectos es una provincia entera. O sea, cientos de miles de personas, un sistema judicial, un sistema civil que en algún punto, a raíz de este lavado de cerebro y como vos dijiste, este formateo católico que tiene, le pasan estas cosas, que son el lugar perfecto para que estos pedófilos golpeadores vayan a hacer todo lo que hacen, porque están bajo el Sí, sí, manto de la Iglesia Católica, que gobierna casi en una provincia, que tiene poder y relaciones con la política, con la justicia, con la policía, con todo. Ese es el sistema, ¿no? Y en el medio, como vos decís, cada tanto surgen personas como vos que dicen basta y van a morir con todo, como Johnny, como Jair, pero ¿cuántas personas tienen que pasar por esta trituradora de carne para que 3 personas puedan denunciar y que este cura vaya preso 12 años? Y todos los otros, tal cual, ese es el tal cual. sistema, ese es el sistema contra el que peleamos Es, de la red, fue- exactamente, exacto. Y que es tan cansador, Julián, que muchos no llegan. O sea, hemos tal tenido cual, hermanos que han querido suicidarse. Hace poquito se intentó suicidar una religiosa también. O sea, no, de tanto desgaste de todo lo vivido, no llegan ni siquiera a contar lo que vivieron. No llegan a una denuncia jamás en la vida. tal cual. Eh, es muy fuerte. Y lo desesperante es que por más que se denuncie, se diga, porque estos últimos años, desde que nosotros comenzamos hace 6 años hasta ahora, ¿cómo cambió la cabeza de la gente impresionantemente en cuanto a la Iglesia Católica? ¿Cómo salieron más casos? ¿Cómo se animan? Lo vimos, yo lo vi muchísimo tiempo en la red. Tal cual. Y así todo, no hay de parte del Estado una entidad que se forme de decir, bueno, che, chequemos estas cosas que están sucediendo, porque está hablando de, 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 de injusticias que todavía siguen calladas, y van a seguir calladas durante años. O sea, porque Padre Rosa no comenzó hace 6 años a cometer Tal abusos. cual. Él comenzó desde el año 96. A él lo cubrió el Estado, la Iglesia Católica, los jueces y la policía desde el año 96, que tengo registro. Hasta 2021, 2000, ¿hasta cuándo fue que tuvo, qué mes fue que tuvo la condena? El mes pasado, en junio. En- No, julio, el mes pasado, el 8 de julio, creo que fue. Sí, el 8 de julio, porque no es verano. Vos fíjate, ¿no? Eh, Y desde lo que yo sé, porque quizás hay mucho claro, antes. no, 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 seguro, seguro. Y además, los paralelismos, ¿cuántos Rosas hay hoy en día? Eh, bueno, qué locura todo esto. Bueno, vale, y te voy a, esta pregunta que hablábamos hoy antes de empezar la conversación, la charla, que a veces, viste, todos nos dice la gente, ¿cómo podés, esto de la parte que más me interesa, lo esperanzador también, ¿qué aprendiste en todo este tiempo vos? Aprendí mucho sobre mí, primero. Aprendí mis puntos débiles, en qué soy vulnerable, en qué soy fuerte. Aprendí desde lo más sencillo, eh, qué me gusta, cuál es mi color preferido, qué quiero en la vida. Aprendí que no necesitas un Dios para ser buena persona. Aprendí que hay mucha gente que puede llegar a manipular, pero también hay mucha gente que luchamos contra todo eso, que no estamos solo en la lucha, que no estamos solo en el camino. Especialmente lo aprendí cuando encontré la red. Para mí la red fue mi sostén, cada vez que tenía intentos de suicidio o tenía ataques de pánico, ahí estaban mis compañeros que han sido
estos compañeros sobrevivientes que han estado siempre atentos. Hoy nombrabas a Pablo, para mí Pablo es mi hermanazo, lo quiero muchísimo. Para los que no los conocen, Pablo es psiquiatra y también es sobreviviente, también logró que su depredador termine en la cárcel con mucho esfuerzo y con mucha lágrima, junto con otros compañeros. Liliana, ni hablar, cada uno de los que fueron ingresando a la red han sido mi sostén de una manera increíble. Aprendí mucho de ellos cuando yo quería bajar los brazos y los veía luchar en medio de condiciones tremendas, me daban mucha fuerza también. Aprendí que uno del holocausto que la vida a veces te depara, no podés escaparte, pero sí podés aprender a sobrellevarlo, digamos, a levantarte. Aprendí a no desesperarme con los problemas. Hace poco también viví una situación un poco angustiante y tenía una confianza que la verdad que no sé ni de dónde la sacaba, que quizás en otro momento no lo hubiese tenido. Y nada, creo que lo aprendés con tanto dolor y tanta situación vivida, ¿no? Aprendes a amar más y a amar de verdad, a ser más sincera sin que te importe lo que piense el otro, a decir lo que sentís. Siempre trato de no herir al otro, pero no me callo en lo que siento. Aprendí a disfrutar de una puesta de sol, de un amanecer, de un mate, escuchando una linda música un domingo en la tarde, de un libro. Una de las cosas también que me he dado cuenta este tiempo, que aprendí a escuchar el dolor de los otros cuando no lo cuentan, cuando no lo dicen. Sí, tal Te cual. vuelves más sensible al dolor del otro, ¿no? A lo que el A los otro gestos, pasa y ¿no? más empático. ¿Cómo? A los gestos, ¿no? A las miradas, a... Uh, Yo aprendí mucho a leer también las posiciones de la boca de la gente, ¿viste? La comisura, a veces cómo mueven la boca, cómo la cara y el cuerpo dice un montón de cosas que no dice a veces la palabra. Eh, sí, eso también es verdad. Es re loco eso. Tal cual. Eh, sí, sí, es terrible. Y bueno, ahora después voy a cerrar con un comentario yo personal para con vos, pero antes te quería otra última pregunta que quería hacerte. O en realidad, sí, pregunta abierta. ¿Qué le dirías vos a la gente que hoy está pasando por esto, que pasó por esto? Para los que todavía no han hablado, tómate el tiempo de elaborar lo que viviste y, y en ese tiempo toma las fuerzas para querer contarlo. Busca ayuda, no lo hagas solo. Sostenete emocionalmente de alguien, que creo que fue lo que en el principio me faltó. No tenía un sostén emocional y casi bordeo la muerte mal. Y uno necesita tener un sostén emocional, quien sea, para animarse a denunciar, primero para animarse a hablar, después para animarse a denunciar. La denuncia en sí te libera, pero es un proceso para llegar a la denuncia. Yo creo que lo primero es poder contarle a alguien. De hecho, eh, incluso en la red nos ha pasado que por ahí han escrito, nada más necesito contarlo, quizás no lo Claro. denuncien nunca, pero necesitan hablarlo y decirlo. Ujú. No es vergonzoso lo que nosotros vivimos, es vergonzoso que haya gente que haga las cosas que hace, Exacto. no lo que nosotros vivimos. Le causamos más dolor a nuestros familiares por el silencio y por querer ocultar algo que no se puede ocultar, porque el dolor se manifiesta en enfermedades físicas, en actitudes de ira, en actitudes de depresión, de tristeza, y en eso sufren más los familiares que en enfrentar la verdad. Eh, qué sé yo, que realmente se tomen el tiempo para vivir el proceso y que
pero que lo hagan, que hablen. Yo creo que el hablar fue lo que me hizo, me cambió la vida, pero me cambió un 180%, fue una locura, una locura. Cuando la primera vez pude decir, y te digo, cuando la primera vez lo pude decir fue una clase de pintura, con mi profesora de pintura en Salta, estaba pintando y una señora que había escuchado las noticias de las primeras denuncias de Jair, me miró así y me dijo, nena, pero a vos nunca te pasó nada, y en plena clase, delante de mujeres que ni siquiera conocía, exploté en llanto y dije todo lo que había vivido, que se hizo un silencio, me acuerdo. Fue una situación tan incómoda para ellas, porque no sabían qué decirme, qué hacer, me ponían la mano en la espalda, pero no sabían qué hacer. Sí. Uno habla cuando puede. Sí. Por eso, por eso es necesario también, ¿no? El otro día lo hablamos con otros compañeros, la ley de imprescriptibilidad del tiempo de las víctimas y demás. Que el tiempo de la víctima es el tiempo de la víctima. No tiene que haber un marco legal que te diga cuánto tiempo tenés que tener para sanar. Y cada uno hace lo que puede. Es que esa ley está puesta justamente para proteger a los depredadores. Sí. Está a favor de ellos. La usan para la imprescriptibilidad, para poner piedras en el camino, para bajar. De hecho, cuando encuentran, por ejemplo, como le pasó también, te acordás de una compañía de la red, cuando encuentran jueces afines y demás que dan al lugar a eso, quieren tirar abajo las causas y tienen que salir las organizaciones y demás. Es una cosa, como decías, muy cansadora. Bueno, Es muy... Sí. sí. Bueno, vale, yo para cerrar, de nuevo, te agradezco todo este rato. Eh, Nada, hice un viaje con vos mientras hablabas, me figuré en todo lo que te pasó. Creo que hablo por todos los que escuchan y por todos los que te conocemos en la red. Sos un ejemplo, pero de esos que hay pocos. Tenés una garra, sinceramente te digo, no puedo creer la polenta que tenés. Es una cosa que decís, no puede ser, no puede ser. Tenés, sí, no, sos un equipo de fútbol de la polenta que tenés. Son 11 personas adentro de una. Hiciste caer una estructura, fuiste parte de hacer caer una estructura junto con los chicos muy enquistada, muy mala, todo lo negativo, todo lo feo está ahí. Eh, Así que nada, gracias como le dije a Ale, como le decía a Lili, por permitirme mostrar esto, ¿no? Por permitirnos a la red poder hacerlo visible y que la gente conozca un poco más de lo que somos por fuera de las denuncias mediáticas de cuando un medio te saca, no te saca. Porque digo, nadie nos da una hora y media para charlar. Siempre son 10 minutos, 5 minutos, No. ¿viste? Y somos como extractos de la vida que se nuclean ahí. Así que bueno, nada, gracias, Vale, gracias. Sos una, y realmente A sos una vos, genia. Juli, de verdad. A Bueno, vos por la empatía y por el cariño, de verdad. Muchas gracias. bueno, para todos de nuevo, acuérdense, síganos en la red, búsquennos en las redes sociales, en el canal de YouTube y estamos a disposición en la red. Lo que necesiten es un messenger y hablamos. Y acá estamos para escuchar. Bueno, vale, así, ¿eh? Otra, como le dije a Ale, te abrazo así, enorme, a la compu y Enorme. cuídate. Y después hablamos, Y dale, seguimos peleando. dale, Dale. chao, chao. Abrazo.